Hoy despertamos un nuevo día. ¿Usted sabe lo que depara el día totalmente? No lo sabemos. Es un nuevo camino que tenemos que recorrer. Sea lo que tengamos que hacer, nosotros no sabemos todo lo que va a suceder desde el momento en que nos levantamos hasta el momento en que nos vamos a acostar a la noche. No sabemos. ¿Quién sabe eso? ¿Quién es el único que lo sabe? Dios. Eso, no hay nada mejor que encomendarle a Él todas nuestras cosas, cediéndole el timón de nuestras vidas. Por eso el Señor dice que tenemos que ¿qué? Tenemos que entregar al Señor todo lo que hacemos y confiar en Él, y Él nos va a ayudar. Hay personas que solamente se acuerdan de Dios cuando pasan algún problema y encima le reclaman a Dios. ¿Dónde estaba Dios si sucedió esto? ¿Dónde estaba Dios si hay guerra? ¿Dónde estaba Dios y los niños y esto y una cosa? Mi pregunta es, ¿dónde estabas tú? ¿Dónde estábamos nosotros? Porque todo eso es consecuencia del pecado y de apartarse precisamente de Dios. Todo eso es consecuencia de la maldad que hay en el mundo. No le vamos a echar la culpa a Dios de lo que está pasando cuando sabemos que eso es consecuencia precisamente de darle la espalda a Dios. En aquellos lugares donde sacaron las Biblias de los lugares de estudio, sacaron las Biblias de los lugares donde se hace justicia. ¿Y qué está pasando? ¿Qué resolvieron con eso? Al contrario, las cosas cada vez van de mal en peor. Yo bendigo a aquellos hombres gobernantes que en otra nación están diciendo: las Biblias vuelven a las escuelas, las Biblias tienen que leerse en las escuelas, y no esa literatura perniciosa que quiere corromper a nuestros niños. Es la palabra del Señor. Entrégale al Señor todas tus cosas, encomienda al Señor tu camino y confía en Él, que Él te va a ayudar. Él lo va a hacer. Lo que tú y yo no podemos, Él puede hacerlo y Él lo va a hacer. Hay un salmo que es el Salmo 37, que nosotros conocemos, por lo menos muchos lo conocemos de memoria. El versículo 5, que dice: encomienda a Jehová tu camino, confía en Él y Él hará. Amén. Encomienda a Jehová tu camino. ¿Qué quiere decir esto? ¿Qué nos está diciendo? Camino, nos habla de camino. Nuestro camino, Señor, es el camino que nos lleva al Padre. Y aquí este salmo nos dice: encomienda a Jehová tu camino. Pero yo quiero leerles la Nueva Traducción Viviente, que nos trae más claridad con respecto a esto. Y mire lo que dice: entrega al Señor todo lo que haces. Entrega al Señor todo lo que haces. Confía en Él. Confía en Él y Él te ayudará. Amén. ¿Se anima a repetirlo conmigo? Pero creyéndolo. Amén. Vamos a leerlo de allí. Entrega al Señor todo lo que haces, confía en Él y Él te ayudará. Amén. Yo tengo aquí la ventaja de poder decírselo a todos ustedes y a los que están mirando la grabación también, la transmisión. Entrega al Señor todo lo que haces y confía en Él y Él te ayudará. ¿Qué le parece si usted bendice y anima a alguno en esta mañana? Al que tiene al lado por lo menos. Y lo bendice declarando esta palabra, que es la palabra de Dios. La repetimos, la estamos declarando. Amén. Bendiga al que tiene al lado y dígale: entrégale al Señor todo lo que haces, confía en Él y Él te ayudará. ¿Lo recibió? Ahora al otro, al que tiene al lado del otro lado, porque alguno estaba así: entrégale al Señor. Decídase por uno. Después lo bendice al otro que tiene al lado, no se preocupe.
Vamos de vuelta, bendiga al otro que tiene del otro lado entonces, y yo voy a bendecir a los que están viendo. Entrégale al Señor todo lo que haces, confía en Él y Él te ayudará. ¡Aleluya! Entrégale al Señor todo lo que haces, confía en Él, Él te ayudará. ¡Aleluya! ¡Qué maravilloso, qué bueno que es el Señor! La pregunta es esta: ¿cuánto estamos dispuestos a entregarle al Señor? Porque aquí dice, entrégale al Señor, ¿cuánto? Todo lo que haces. Entonces la pregunta es esta: ¿cuánto nosotros estamos dispuestos a entregarle al Señor? ¿Estamos dispuestos a entregarle al Señor todo lo que hacemos? Piense en todo lo que hacemos. No solamente cuando estamos en la iglesia. Ay, yo canto, oro, alabo al Señor, aplaudo, glorifico al Señor, bendigo al que tengo al lado. Y cuando salimos de aquí, ¿qué hacemos? Todo es todo. Todo es todo. Entonces aquí dice, entrega al Señor todo lo que haces. Cuando despertamos a un nuevo día, despertamos a un nuevo camino que vamos a tener que recorrer, ¿o no? Hoy despertamos un nuevo día. ¿Usted sabe lo que depara el día totalmente? No, no lo sabemos. Es un nuevo camino que tenemos que recorrer cada día. Por eso el Señor dijo, basta cada día su propio afán. No se preocupen por el día de mañana. Ya bastante tienen con tener que recorrer un día y con cosas que nosotros no sabemos que van a suceder. Sabíamos, teníamos la intención de levantarnos, de orar a las 5 de la mañana, de salir de nuestros hogares y vamos a ir a la iglesia, pero no sabemos más de eso, lo que puede suceder en el camino. Yo salía para aquí y me olvidé unos cables y tuve que volver. No estaba en mis planes, yo no lo había planificado. Yo había pensado, salimos de casa como siempre, vamos derecho a la iglesia. Y a las pocas cuadras dije, hay algunos cables que me parece que tenía que haber llevado, y tuve que pegar la vuelta para buscarlos y traerlos. Entonces no sabemos cuántas cosas suceden a veces cuando vamos viajando y en el camino, ¿no es cierto? A veces llegamos tarde a algún lugar porque un imprevisto. Entonces nosotros sabemos que tenemos que enfrentar un camino nuevo, y sea que permanezcamos trabajando en nuestro hogar, sea que tengamos que salir a un trabajo fuera de nuestro hogar, sea lo que tengamos que hacer, nosotros no sabemos todo lo que va a suceder desde el momento en que nos levantamos hasta el momento en que nos vamos a acostar a la noche. No sabemos. ¿Quién sabe eso? ¿Quién es el único que lo sabe? Dios. El único que sabe todo es el Señor. Es el omnipotente, omnipresente, omnisciente. ¿Se acuerda ese mensaje tan hermoso que Él nos dio? Él es el único que sabe todo. Él conoce todas las cosas. Entonces, cada día es un camino nuevo que nosotros vamos a tener que recorrer. ¿Conocemos de ese camino? ¿Cuánto conocemos? Muy poco, muy poco. Simplemente lo que yo sé, que tengo que ir a trabajar, yo sé que tengo que salir a determinado horario y yo sé que tengo que llegar a determinado horario, pero allí hay un lapso de tiempo que estamos en las manos del Señor y necesitamos precisamente ¿de qué? De que todo lo que hacemos lo pongamos en las manos de Él. ¿Se da cuenta? ¿Se da cuenta la importancia de esta palabra? Entregar al Señor todo lo que hacemos. Ahora, cuando nosotros vamos a algún lugar que no conocemos, o supóngase que usted tiene que viajar a algún lugar y no conoce el camino, no sabe cuánto tiempo le puede llegar a llevar el viaje, por dónde tendrá que ir si va en automóvil, sobre todo quienes viajamos en automóvil, porque tenemos que tomar una ruta determinada, un camino determinado para llegar a determinado lugar. Y entonces usted recurre ¿a qué? ¿Qué hace usted para ir a algún lugar? ¿Estudia el mapa antes, durante o después? Después ya digamos, es tarde, ¿no?
Después no sé si va a haber después, porque si usted no conoce el camino y no estudia un mapa, se puede llegar a encontrar en cualquier lado. Entonces es antes y durante también. A veces tenemos que mirar durante. Ahora tenemos la facilidad del GPS, ¿vio? Ese aparatito que hasta nos habla. Nos habla los que tenemos auto y podemos poner, pero todos en el celular, hasta para el colectivo lo puede usar, para saber qué colectivo tiene que tomar para determinado lugar, cuánto tiempo va a tardar en llegar, por dónde tiene que ir. A veces le da 2 o 3 opciones diferentes, ¿no es cierto? Un camino que es más corto, un camino que es más largo, pero el más corto tiene peaje, cuesta más, entonces si no puede, toma el más largo, va a demorar más, pero usted sabe, va planificando antes de salir. Y después durante el camino usted va chequeando también que vaya bien por el camino, que no haya habido un desvío y de pronto no se dio cuenta. Me acuerdo que hace años cuando éramos jovencitos con mi esposa estábamos yendo para Rosario a grabar, íbamos a grabar. Y íbamos con el apóstol Vázquez, en ese tiempo él acompañaba con la guitarra y otros hermanos más. Íbamos en 2 autos. Y cuando usted va para Rosario y toma la ruta 9, hay un momento que cuando pasa un peaje, la ruta a la izquierda se va para la ruta 8. Entonces hay que seguir derecho por la 9. Y allí iba yo y teníamos una camioneta en ese tiempo, iba con mi camioneta viendo atrás y de pronto veo que el hermano que venía atrás, el auto hace... Se fue para la 8. Bueno, a reducir la velocidad. ¿Por qué? Porque ahora iba a tener que encontrar un lugar para retomar, para volver y para poder alcanzarnos. En ese tiempo no teníamos GPS. No teníamos GPS en ese tiempo. Pero ahora sí tenemos esa ventaja. Y hasta nos habla. Nos habla. El GPS nos habla. Y tenemos hasta para elegir las voces del GPS. Y si usted viaja conmigo se va a divertir. Porque tengo a los Minions. Los Minions cuando vamos a algún lugar hacen fiesta y hablan eso que no entiende nadie nada, ¿no? Pero es divertido. Y sale. Y a veces cuando llego al lugar hacen fiesta, qué sé yo. Y a veces llego a casa y yo se ponen tristes porque llegamos a casa, volvimos del viaje. Antes no teníamos esas cosas, pero es bueno tener y contar con eso. Porque si no sabemos, ¿no es cierto? Y entonces, pero nosotros siempre antes y durante tenemos que ver. Y tenemos que tener una fuente confiable además. No podemos agarrar cualquier mapa hecho por cualquiera. Tiene que ser alguien confiable. Entonces, el Señor es quien conoce el camino que nosotros tenemos que transitar cada día. Así es el camino de nuestras vidas. Nosotros hoy salimos de nuestros hogares, nos estamos gozando acá. En algunos minutos vamos a regresar a nuestros hogares y entonces el camino que nos espera nos encomendamos en las manos del Señor. Siempre oramos, no, guárdanos, Señor, de regreso a nuestros hogares. Lo que resta desde el día, todo lo que vamos a hacer, Él lo conoce. Y esto es importante, ¿no es cierto? Entonces, ¿cómo puede ser que nosotros muchas veces transitamos caminos sin consultar con el Señor? Hacemos cosas sin consultar con el Señor. Hacemos cosas por nuestra propia cuenta, contando con nuestra inteligencia, con nuestra sabiduría, y después nos encontramos en problemas. Entonces, no estudiamos antes lo que vamos a hacer. Pero en la mitad del camino, cuando nos encontramos con problemas, ahí sí, ay, Señor, ayúdame, Señor, sácame de esto. Pero empezamos al revés. Es antes que tenemos que acudir al Señor. Por eso el Señor nos prometió estar con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Pero no estar como un espectador. El Señor no dijo: yo voy a estar con ustedes viéndole, mirándolo, a ver cómo se equivocan, cómo van para allá, a ver cómo hacen lo que no tenían que hacer, a ver cómo no hacen lo que tenían que hacer. No, el Señor no dijo: voy a estar con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. ¿Para qué? ¿Para mirarlos? No. ¿Para ver lo que ustedes hacen? No, Él dijo que va a estar con nosotros todos los días hasta el fin del mundo, va a estar acompañándonos, va a estar ayudándonos, va a estar, cuando pasemos por las aguas, no nos van a ahogar, y cuando pasemos por el fuego, no nos va a quemar, ni la llama va a arder en nosotros. El Señor está en todo momento con sus hijos. Entonces, no podemos dejar de lado eso. Esta palabra es tan importante. Entrega al Señor todo
todo lo que haces, y confía en Él. Muchos tienen a Dios como el solucionador de los problemas. Cuando las cosas están difíciles, ahí recién van al Señor. Ayúdame, Señor, solucióname este problema. Algunos lo tienen como si fuera una marioneta. Cuidado con esas cosas. Que el Señor tiene que hacer lo que yo quiero que Él haga. Él tiene que hacer lo que yo quiero. Como el ¿cómo se llama? Es el del Aladino, ¿no? El genio de la lámpara. Se creen que el Señor es el genio de la lámpara, ¿no? Que vamos a frotar la lámpara y el Señor entonces va a aparecer y te tenemos que pedir. No nos confundamos con eso. El Señor es el Dios todopoderoso. Él es Rey, Él es soberano, Él es el Señor. Él todo lo conoce, Él todo lo sabe, y a Él nosotros tenemos que someternos. Él nunca se va a someter a nosotros. ¿Qué es eso? De querer decirle a Dios lo que tiene que hacer. Somos nosotros los que tenemos que consultarle a Él qué tenemos que hacer y en qué momento tenemos que hacerlo. Y en todo lo que hagamos tenemos que acudir al Señor. Por eso no hay nada mejor que encomendarle a Él todas nuestras cosas, cediéndole el timón de nuestras vidas. Un barco es tan grande y es dirigido por un timón. Comparado con el tamaño del barco, no es muy grande, ¿no? El timón está conectado con abajo del barco, ¿no es cierto? Es el que mueve aquella aleta para decirle al barco por dónde tiene que ir. ¿Y usted le va a dar el timón a cualquier loco? Los que tienen auto, ¿usted le va a dar su auto para que maneje cualquier loco? Sergio hace. Me agarró el... ¡Opa! Y usted, aunque supiera manejar, la persona que está al lado tiene que tener mucha confianza para darle el vehículo para que maneje. Y si no sabe manejar, ¿le daría su auto para que maneje? No le vamos a dar para llevar la conducción de un vehículo, de un avión, de un barco, de un medio de transporte público, de nuestro vehículo que el Señor nos dio. No le vamos a dar para que conduzca una persona que no sabe hacerlo. Vamos a darle a alguien que nosotros tengamos que confianza. Por eso el Señor dice que tenemos que ¿qué? Tenemos que entregar al Señor todo lo que hacemos y confiar en Él, y Él nos va a ayudar. Él nos va a ayudar. Y cuando vas a un lugar que nunca fuiste, qué mejor que encontrar aquí le decimos un vaqueano, ¿no es cierto? Alguien que conoce el lugar, que nos va a saber llevar. Si vamos a un lugar desconocido, a las montañas, a lo mejor buscamos un guía para que nos guíe por el camino que debemos ir, porque si no nos podemos meter en cualquier problema. Podemos terminar en un precipicio, podemos terminar comido por algún animal salvaje que andan por allí, pero los guías saben, los vaqueros saben por dónde no hay que ir, ¿no es cierto? Entonces siempre tenemos que acudir a alguien que sepa más que nosotros, que sepa por dónde hay que ir. Y cuando el Señor dice, entrégale a Él todo lo que haces, confía en Él y Él te ayudará, nos está hablando de esto. Cuando nos levantamos a la mañana tendremos que salir y no sabemos lo que nos espera. Entonces no podemos salir sin tener un tiempo de oración y hablar con Él y encomendar nuestras vidas en las manos del Señor. No podemos. O usted sale así nomás. Usted se levanta así nomás, medio dormido, pum, sale, llega a la parada del colectivo, viene el colectivo, se va y... No, los hijos de Dios, antes de salir de nuestro hogar, antes de emprender cualquier cosa, oramos al Señor. Porque Él sabe el futuro. Él sabe lo que nosotros no sabemos, y a Él tenemos que acudir, y en todo lo que nosotros hagamos. Por eso el Señor nos dice que encomendemos a Él nuestro camino, encomendemos a Él todas nuestras cosas, que confiemos en Él y que Él lo va a hacer. El Señor lo va a hacer. Para vivir cada día, encomiéndale a Él tu camino. Para trabajar, encomiéndale a Él tu camino. Para estudiar,
encomiéndale a Él tu camino. Si tienes que viajar, encomiéndale a Él tu camino. Si tienes que hacer negocios, encomiéndale a Él tu camino. Si quieres poner una empresa, encomiéndale a Él tu camino. Todas las cosas, encomiéndaselas al Señor. Encomienda a Él tu camino. Confía en Él y Él te va a ayudar. No busques la ayuda de Dios si no buscaste la guía de Dios antes de estar en la situación en que te encuentras. Entrega al Señor todo lo que haces, confía en Él y Él te ayudará. Qué interesante que este es el mismo salmo que un versículo antes nos dice: deleítate en el Señor y Él te concederá los deseos de tu corazón. El versículo 4 dice: deleítate en el Señor y Él te concederá los deseos de tu corazón. Y el versículo 5 dice: entrega al Señor todo lo que haces, confía en Él y Él te ayudará. Qué maravilloso. ¿No es precioso? ¿Cuántos de los que están escuchando, y esta es una pregunta personal, no me la conteste a mí, contéstesela a ustedes mismos? ¿Cuántos de los que estamos escuchando este mensaje le entregamos al Señor todas las cosas que hacemos? Todas. Cuando usted piense y entienda y tome en cuenta esto, va a dejar de hacer algunas cosas seguramente, porque sabe que en eso no está el Señor. Y si el Señor no está, peligro. Si el Señor no está en el asunto, cuidado. Mucho cuidado si el Señor no está en el asunto, porque si Él no está, estaremos solos. Y nosotros somos limitados, somos débiles y somos dependientes absolutamente del Señor para ayudarnos en nuestra vida. Por eso entreguémosle al Señor todas las cosas que hacemos. Pero no solamente entreguémosle, confiemos. Porque usted no le va a dar a alguien que maneja el auto, ¿no? Y le da el volante y se sienta al lado. Y de pronto cuando ve algo ahí que mucho no le gustó, agarra el volante y se lo saca de la mano y hace un movimiento y después se lo suelta, se van a estrellar. Si usted ya le delegó a alguien, déjelo, si tiene confianza. Y si no, no le dé el volante, porque va a ser un sufrimiento. No va a poder descansar. Entonces, cuando nosotros le entregamos al Señor todas las cosas, podemos descansar tranquilos. Confiamos en Él y sabemos que Él nos va a ayudar. Aleluya, gloria al nombre del Señor. Pero hay una palabra que también les quiero compartir, y con esto ya vamos a estar terminando hoy, que tiene que ver con acudir a Él antes, dijimos, y durante, no después. Acudir al Señor antes. El que dice, la palabra esta que dice, entrégale al Señor todo lo que haces, tiene que ver con un antes. Con un antes. Vamos a hacer algo. Señor, yo te lo entrego a ti. Dirígeme, ayúdame. Si tengo que hacer un negocio, que sea un buen negocio. Si no lo tengo que hacer, que no lo haga. No hacer mi voluntad, sino la tuya. ¿Por qué? Porque el Señor sabe lo después que nosotros no sabemos. A nosotros a veces un negocio nos puede parecer fabuloso, estupendo, y resulta que después, no era tan fabuloso. ¿Y quién sabe eso? El Señor. Él lo sabe. Entonces, si no nos conviene, el Señor va a hacer algo para que no nos metamos en ese problema. Pero si nosotros no acudimos a Él y nos metemos, después en el durante, ya es tarde. Por eso dice la palabra de Dios en el libro de Isaías, capítulo 55, versículos 6 al 9. Y esto es muy importante. Y yo no puedo cerrar este mensaje en esta hora sin leer esta palabra y sin hacer una invitación. Busquen al Señor, versículo 6.
Isaías 55. Busquen al Señor mientras puedan encontrarlo. Busquen al Señor mientras puedan encontrarlo. Llámenlo ahora, mientras está cerca. Que los malvados cambien sus caminos y alejen de sí hasta el más mínimo pensamiento de hacer el mal. Que se vuelvan al Señor para que les tenga misericordia. Sí, vuélvanse a nuestro Dios, porque Él perdonará con generosidad. Aleluya. Gloria a Dios. Estamos orando por la nación y estamos orando que los malvados cambien sus caminos. El Señor dice a su pueblo, a sus hijos: encomienda al Señor tu camino. Los malvados andan por sus caminos. Y la palabra de Dios les dice que los malvados cambien sus caminos y alejen de sí hasta el más mínimo pensamiento de hacer el mal. Que se vuelvan al Señor para que les tenga misericordia. Sí, vuélvanse a nuestro Dios, porque Él perdonará con generosidad. Y el versículo que sigue es para sus hijos. Es para usted. Recíbalo en esta hora. Es para los hijos de Dios. Si usted es un hijo de Dios, una hija de Dios, esta palabra es para usted. Dice el Señor: mis pensamientos no se parecen en nada a sus pensamientos, dice el Señor. Y mis caminos están muy por encima de lo que pudieran imaginarse. Pues así como los cielos están más altos que la tierra, así mis caminos están más altos que sus caminos, y mis pensamientos más altos que sus pensamientos. Entrégale todas tus cosas al Señor, confía en Él y Él te ayudará. Aleluya, gloria al nombre del Señor, gloria a Dios. Vamos a estar de pie. Gloria al nombre de Jesús. Vamos a orar al Señor. Siga allí en actitud de oración. Yo quiero hacer una invitación, porque esta palabra preciosa, para quienes conocemos al Señor y la ponemos en práctica, la disfrutamos y la vivimos. Pero hay personas que no pueden disfrutar de esta palabra. En primer lugar, porque sus caminos están lejos del Señor. Entonces, ¿cuánto menos van a buscar del Señor? Hay personas que solamente se acuerdan de Dios cuando pasan algún problema, y encima le reclaman a Dios. ¿Dónde estaba Dios si sucedió esto? ¿Dónde estaba Dios si hay guerra? ¿Dónde estaba Dios si los niños y esto y aquello? Mi pregunta es: ¿dónde estabas tú? ¿Dónde estábamos nosotros? Porque todo eso es consecuencia del pecado y de apartarse precisamente de Dios. Todo eso es consecuencia de la maldad que hay en el mundo. No le vamos a echar la culpa a Dios de lo que está pasando, cuando sabemos que eso es consecuencia precisamente de darle la espalda a Dios. En aquellos lugares donde sacaron las Biblias de los lugares de estudio, sacaron las Biblias de los lugares donde se hace justicia. ¿Y qué está pasando? ¿Qué resolvieron con eso? Al contrario, las cosas cada vez van de mal en peor. Yo bendigo a aquellos hombres gobernantes que en otra nación están diciendo: las Biblias vuelven a las escuelas, las Biblias tienen que leerse en las escuelas, y no esa literatura perniciosa que quiere corromper a nuestros niños. Es la palabra del Señor. Entrégale al Señor todas tus cosas, encomienda al Señor tu camino y confía en Él, que Él te va a ayudar. Él lo va a hacer. Lo que tú y yo no podemos, Él puede hacerlo, y Él lo va a hacer. Y lo primero que tiene que hacer, quien no lo ha hecho todavía, es entregarle su vida al Señor. Y entregarle su vida al Señor significa entregarle todas sus cosas al Señor. Entregarle su vida significa reconocer que si hoy pudimos estar aquí en este lugar, es porque Él nos dio la vida. Si hoy llegamos a este lugar en un vehículo de transporte que Él nos dio, le pertenece a Él, démosle gracia a Él. Él nos dio para que lo usemos y para que lo disfrutemos, pero no es nuestro, es del Señor. Si vinimos en un medio de transporte público, Él nos proveyó para que pudiéramos pagar el pasaje y pudiéramos estar. Él lo hizo, aleluya.
Y si vinimos caminando, Él nos dio la salud y la fuerza para poder hacerlo. Él nos da la vida. Alabemos al Señor en todo lo que nosotros hagamos. Por eso, si hay alguien que todavía no le entregó su vida al Señor para reconocerlo como su Señor, este es el momento. En el lugar en que se encuentra, si está aquí en este auditorio, en el lugar en que estás, si estás viendo este mensaje grabado o estás viendo en directo, como sea, pero este es el momento. Si nunca le entregaste tu vida al Señor, entrégale primeramente tu vida al Señor y reconócelo como Señor de tu vida. Y como dice la palabra del Señor, que los malvados cambien sus caminos y alejen de sí hasta el más mínimo pensamiento de hacer el mal. Porque es el pecado el que esclaviza, el pecado el que mata, el pecado el que destruye. El pecado es el que está haciendo estragos en la sociedad, en el mundo entero. Pero está la gracia de Dios, aleluya. La puerta de la gracia está abierta todavía. En Él puedes tener el perdón de tus pecados y la transformación y el cambio en tu vida, en tu hogar, en tu familia, en tu matrimonio, en tu trabajo, en tus negocios, en todo lo que emprendas. Y entonces vas a poder también poner en práctica esta palabra. Entrega al Señor todo lo que haces, confía en Él y Él te ayudará. Y quiero invitar también, porque tal vez haya alguien que no tuvo en cuenta esta palabra nunca. Y entonces estás pasando o estás transitando por un camino, por una circunstancia que si hubieras antes entregado todas tus cosas al Señor, hoy no estarías. Pero dice la palabra del Señor también en lo que acabamos de leer recién, que se vuelvan al Señor para que les tenga misericordia. Sí, vuélvanse a nuestro Dios, porque Él perdonará con generosidad. Cuando somos sinceros y reconocemos delante de Dios, nos equivocamos. Padre, perdónanos. Él perdona. Él lo hace con generosidad. Pero debemos ser lo suficientemente humildes para reconocer cuando no ponemos en las manos del Señor, no algunas cosas, todas las cosas, y confiemos en Él y Él nos va a ayudar. Vamos a orar al Señor. Padre, muchas gracias, Señor, por este hermoso mensaje, esta hermosa palabra que tú nos has dado hoy. Gracias, Señor, por tu iglesia aquí reunida. Señor, ayúdanos para que podamos confiar en ti, sabiendo que tú nos ayudarás, Señor, entregándote a ti, confiando en ti todos nuestros caminos y todo lo que hacemos, Padre. Y si hay alguien que se equivocó y ahora está reconociéndose delante de ti, yo te pido que lo perdones, Señor. Yo te pido que le ayudes, y tú eres el Dios que cambia y el Dios que transforma. Para tu gloria, Señor, yo lo ruego. Y aquella persona que esté reconociéndose delante de ti, que esta palabra ha llegado a lo profundo de su corazón y que está reconociendo que necesita cambiar su vida, necesita apartarse de la maldad, y solo tú puedes ayudarle, y te está reconociendo como Salvador y pidiéndote perdón por sus pecados y aceptándote como Señor de su vida. Señor, recíbele y ayúdale, Señor, a permanecer firme en tu camino para un día estar todos juntos en gloria, adorándote por toda la eternidad. Aleluya. Ya pasados todos los problemas, las luchas y las dificultades en esta tierra. Gracias, Señor, por esta palabra preciosa. Volvemos, Señor, llenos de gozo, aleluya, sabiendo que entregando en tus manos todo lo que hacemos y confiando en ti, tú nos ayudarás. Padre, en tus manos encomendamos todo en el precioso nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Hasta aquí la palabra de Dios en vivo desde el Auditorio Centro de Alabanza y Adoración. Te esperamos nuevamente el próximo domingo en el mismo horario, donde seguiremos anunciando al mundo que Jesús te cambia la vida.